El verdadero poder económico no se ejerce con armas, sino con decisiones que nadie ve venir. Mientras todos siguen obsesionados con monedas digitales, amenazas militares o embargos imposibles, están mirando hacia el lugar equivocado. ¿Por qué? ¿No son esas las herramientas que están cambiando el tablero? Lo que nadie quiere admitir es que un país al que muchos ni siquiera consideran un jugador importante está moviendo una pieza que puede alterar el equilibrio completo. Y aquí viene el giro. México no está haciendo más, está haciendo menos. Y aún así está acumulando una influencia que los grandes analistas no han sabido detectar. Quédate, porque lo que el Banco de México está ejecutando ahora mismo es una estrategia tan silenciosa y tan finamente calculada que podría convertirse en la jugada más subestimada del año. Mientras la Reserva Federal lucha contra la inflación con aumentos agresivos de tasas, mientras el Banco Central Europeo intenta manejar una recesión y mientras China manipula su moneda para mantenerse competitiva, México está haciendo algo completamente distinto. Algo que está debilitando silenciosamente la base misma del dominio del dólar. Y lo más sorprendente de todo es que los propios Estados Unidos pudieron haber creado accidentalmente las condiciones perfectas para que esto ocurriera. Vayamos directo al punto. Los actores principales en esta historia, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de México y en medio de ambos, el dólar estadounidense, la moneda de reserva mundial que representa casi el 60% de todas las reservas globales y mueve más de 6 billones de dólares en transacciones diarias. Durante décadas, la relación entre el dólar y el peso ha sido predecible. Cuando la Reserva Federal sube las tasas de interés, el capital fluye hacia activos estadounidenses, el dólar se fortalece y el peso se debilita. Era el equivalente económico de la gravedad. Immovable, confiable, predecible. Pero algo fundamental ha cambiado. El Banco de México, dirigido por la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, ha tomado una serie de decisiones que rompen totalmente con ese patrón. Ha mantenido tasas de interés más altas de lo esperado. Ha acumulado reservas internacionales masivas, que superan los 200,000 millones de dólares y menos. Aquí está la parte: ha reducido estratégicamente su dependencia de deuda denominada en dólares justo en el momento en que las rutas de comercio global están siendo rediseñadas y las apuestas no podrían ser más altas. Hablamos de 840,000 millones de dólares en comercio anual entre México y Estados Unidos, la estabilidad de cadenas de suministro norteamericanas que emplean a millones de personas y toda la arquitectura de cómo fluye el dinero entre fronteras. Para entender lo que hace este momento tan significativo, primero necesitas entender las tres bases de lo que está haciendo el Banco de México y por qué cada una representa un desafío directo al dominio del dólar. Primero está la estrategia de divergencia de tasas de interés. Desde finales de 2024 y entrando en 2025, la Reserva Federal quedó atrapada. La inflación sigue siendo terca, pero la economía estadounidense empieza a mostrar señales de agotamiento. La Fed quiere bajar tasas para estimular el crecimiento, pero no puede hacerlo demasiado rápido sin correr el riesgo de reavivar la inflación. México vio esta trampa y apostó de manera calculada. En vez de seguir a la Fed como históricamente hacía, el Banco de México mantuvo su tasa de referencia en 10.75%, mucho más alta que el rango de 4.5% a 5.5% de la Reserva Federal. ¿Por qué importa esto? Porque las diferencias de tasas de interés son el motor principal de los flujos de divisas. Cuando México ofrece mayores rendimientos reales, de pronto los inversionistas internacionales tienen motivos para mantener pesos en lugar de dólares. Y lo más sofisticado no es solo que México ofrezca tasas más altas, sino que ofrece tasas más altas con menos riesgo relativo que en casi cualquier momento de su historia moderna. Como con la segunda base, han el fortalecimiento derivado del nearshoring. Entre 2018 y 2024, más de 400,000 millones de dólares en inversión extranjera directa llegaron a México mientras las empresas mudaban sus cadenas de suministro fuera de China. Gigafábricas, expansión automotriz, farmacéuticas, electrónica. Esto no es temporal, es estructural. El Banco de México entendió algo. Este boom de relocalización no solo fortalece la economía real de México, también crea un respaldo sólido para el valor del peso. Un peso respaldado por producción real, no por especulación. En 2023, México se convirtió en el mayor socio comercial de Estados Unidos, superando a China por primera vez en más de 20 años. Eso significa 475,000 millones de dólares en exportaciones mexicanas.
Cada una de esas operaciones implica intercambio peso-dólar. Y cada vez más empresas mexicanas negocian contratos que permiten pagos en pesos reduciendo la dependencia del dólar. Además, el Banco de México estableció líneas de intercambio de divisas no con la Reserva Federal sino con otros bancos centrales como Canadá, China y el Banco Central Europeo. Esto permite que parte del comercio internacional evite completamente el dólar. Es un movimiento sutil, pero erosiona lo que muchos economistas llaman la necesidad del dólar. La tercera base es la diversificación de reservas. El Banco de México ha estado cambiando silenciosamente sus reservas internacionales para que una parte mucho menor dependa únicamente del dólar. Para Doismuji, alrededor del 30% de sus reservas están en euros, yuanes, oro y otros activos comparado con solo el 10% hace una década. Esto le da independencia. Cuando un país guarda la mayoría de sus reservas en dólares, queda vulnerado ante la política monetaria estadounidense. Si la Fed imprime dinero, tus reservas pierden valor. Si Estados Unidos impone sanciones, tus reservas pueden ser congeladas. Al diversificar, México se protege. Pero la genialidad real está en cómo lo hace sin atacar públicamente al dólar, sin hablar de desdolarización, sin confrontación. Todo de manera técnica, profesional y silenciosa. Es giso económico. El resultado es un peso con mayor rendimiento respaldado por producción real y protegido por reservas diversificadas. Pero esta estrategia generó consecuencias inesperadas en todo el sistema financiero global. La primera gran consecuencia negativa recae, irónicamente, en Estados Unidos. A medida que el peso se fortalece frente al dólar ha subido alrededor de un 15% en los últimos 18 meses. Los productos mexicanos se vuelven más caros para los estadounidenses. Autos, aguacates, componentes electrónicos, todo sube de precio. Esto genera inflación importada. Normalmente, la Fed subiría las tasas para fortalecer el dólar, pero no puede hacerlo sin golpear una economía ya frágil. Y como gran parte de la cadena de suministro estadounidense depende ahora de México, cambiar de proveedores no es una opción rápida. La segunda consecuencia negativa es para otros mercados emergentes como Vietnam o India que esperaban recibir parte de la reubicación de fábricas desde China. México simplemente ofrece un paquete más cercanía, acuerdos comerciales, estabilidad y ahora una moneda sólida. La gran sorpresa, sin embargo, es quien gana más en Canadá, mientras México se fortalece y se vuelve más caro. Ciertos sectores, sobre todo los que requieren mano de obra altamente calificada o condiciones específicas, se están moviendo hacia Canadá. Pero más que eso, Canadá está tomando un rol crítico como intermediario financiero y logístico. Sus bancos están financiando operaciones denominadas en pesos. Sus empresas logísticas gestionan cadenas de suministro que atraviesan los tres países. Y Toronto se convierte en un centro financiero para el comercio norteamericano multimoneda. La inversión canadiense en México se disparó más de 300% entre 2020 y 2024. En sus fondos de pensión, entre los más grandes del mundo, compran bonos mexicanos de manera agresiva. Esto es una reconfiguración profunda del flujo de capital. Si nos alejamos un poco, aparece la consecuencia más importante. Estamos viendo el nacimiento de una competencia monetaria auténticamente multipolar en Norteamérica. Durante 80 años, el dólar ha sido el rey indiscutible del hemisferio occidental. Pero ahora, gracias a la estrategia de México, por primera vez el peso tiene utilidad regional comparable. El dólar no va a colapsar, pero su necesidad se debilita. Cada contrato en pesos, cada GERBAO diversificada, cada línea de intercambio que evita Nueva York, reduce ligeramente la dependencia global del dólar. Esto también debilita a una de las herramientas de política exterior más fuertes de Estados Unidos, a las sanciones financieras. Si los países pueden comerciar sin pasar por sistemas de compensación en dólares, las sanciones pierden poder. Lo que hizo el Banco de México no es una revolución repentina, sino una acumulación de decisiones estratégicas en el momento exacto. Cuando las cadenas de suministro cambiaban, cuando la Fed estaba atrapada, cuando la diversificación monetaria era más aceptada y cuando la tecnología permite transacciones sin pasar por el dólar. Esto no convierte a México en una superpotencia, pero sí redistribuye poder financiero. Pasamos de un sistema unipolar a uno multipolar, donde los países ya no dependen únicamente de una moneda. Al final, el poder económico en el siglo XXI no es dominar, sino ofrecer opciones.
Y el peso está empezando a convertirse en una opción real. Eso es poder. Y quizás lo más importante de todo es que este tipo de transformaciones globales no ocurren con colapsos dramáticos, sino con pequeños cambios acumulados. Una línea de intercambio aquí, una reserva diversificada allá, un contrato en pesos en otro lado. Hasta que un día todos se dan cuenta de que el sistema ya no funciona como antes. El Banco de México no puso al dólar en jaque mate, pero sí lo puso en jaque y eso lo cambia todo. Gracias por ver este análisis profundo. Si te pareció valioso, suscríbete porque seguiremos monitoreando cómo evoluciona esta historia. Y créeme, apenas estamos en los primeros.